Sabemos que tú haces grandes cosas y en ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Magnífico Dios, mi corazón se regocija en el Señor. Mi espíritu se regocija en Cristo. Magnífico Dios, mi corazón se regocija en el Señor. Oh, se regocija en Cristo. Ha hecho grandes cosas en mi Dios tan poderoso. Magnífico, santo es su nombre y su misericordia es para siempre. Magnífico, 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 porque ha hecho grandes cosas en mi Dios tan poderoso. Magnífico, santo es su nombre y su misericordia es para siempre. Magnífico, 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 magnífico. Gloria a Dios. Alba Bernal, para que le den remisión de cirugía y cualquier necesidad que usted tenga, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos a Nayib, a Kelly y también a Rosalba en oración delante de ti y te pedimos por cada una de sus vidas, por cada situación. Oramos, Señor, para que las bendigas y para que, por favor, Señor, tu mano poderosa esté sobre sus vidas, Señor. Bendícelas, bendícelas, Señor. Y bendícenos a nosotros en esta hora por medio de tu palabra, Señor. Nos acercamos a escucharte, Señor, con temor y temblor, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo, Señor, que tú eres el que nos provee el pan, que es la palabra, y que a través de esa palabra nos fortaleces y nos ayudas, Señor, a salir adelante. Te damos gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el título de la predicación de hoy es la insensatez de la idolatría. Si usted tiene una Biblia Reina Valera 1960, que es la que normalmente usamos, ese es el pasaje, o ese es el título, perdón, que engloba Isaías 44 del 9 al 20. Cuando usted va y abre, ese es el título. Y la insensatez de la idolatría.
Y yo creo que cuando uno lee ese pasaje se da cuenta de lo bien que está puesto ese título allí. Yo se lo quiero leer, pero en la versión traducción en lenguaje actual, y yo quiero que le ponga mucha atención. Dice así, se lo va a leer. Isaías 44, es del 9. Isaías dijo: los fabricantes de ídolos no valen nada, como tampoco valen nada los ídolos que ellos tanto quieren. Los que adoran a los ídolos, dice allí, son unos ciegos y estúpidos. Mire lo fuerte que habla esta traducción. Pero entendamos algo, que nosotros estábamos incluidos allí. Lo que pasa es que tiene que venir el Señor a arrancar el velo. Ahí cuando uno lee esto, desde el otro lado, cuando está en Cristo, se da cuenta de lo ciego que estaba. Sí, entonces sigue diciendo: el que funde el metal para hacer una estatua y adorarla como un dios, pierde el tiempo. Mire, esos artesanos son simples seres humanos que se enfrenten conmigo en un juicio y quedarán llenos de vergüenza. Miren lo que hace el herrero. Mire pues, calienta el metal en el fuego, lo moldea a golpe de martillo y lo trabaja con su fuerte brazo. Pero si el herrero no se alimenta ni bebe agua, se cansa y pierde todas sus fuerzas. O fíjense en el escultor. Toma las medidas con su regla, hace un dibujo con el lápiz y el compás. Luego hace una estatua que se parece a un ser humano y coloca en un templo esa estatua sin vida. Mire que las cosas no han cambiado mucho, que digamos. Hay otros que plantan cedros y la lluvia los hace crecer. Si prefieren cipreses o robles, los cultivan en el bosque hasta que están bien crecidos. Luego se llevan unas ramas de los árboles para hacer fuego y calentarse, o para cocer el pan, para cocinar. Pero también usan otros pedazos del árbol para hacer la estatua de un dios y se arrodillan para adorarla. Está allí entre signos de exclamación. También hay quienes encienden fuego con la mitad de la madera, asan la carne, se comen el asado y se sienten satisfechos. Además, se calientan junto al fuego y dicen: qué bien se está aquí, ya estamos entrando en calor. Y con el resto de la madera hacen la estatua de un dios, se arrodillan ante ella para adorarla y le dirigen esta oración: sálvanos, pues tú eres nuestro Dios. Esa gente no entiende nada, están tan confundidos y cegados que no pueden comprender nada. Les falta inteligencia para entender y poder decir: si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego, para asar la carne y cocer el pan, lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. Esa gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender que lo que tiene en sus manos es pura mentira. Mire qué tremendo. Las cosas no han cambiado mucho. Eso lo seguimos viendo hoy en día. En muchas religiones ponen un muñeco ahí al frente y lo adoran igualito que lo que acabamos de leer. Pero entonces, cuando nosotros vamos y miramos allí, se nos está hablando de las naciones paganas, de las naciones que eran vecinas del pueblo de Israel. Pero cuando nosotros avanzamos un poquito más y nos vamos al capítulo 46, allí el Señor vuelve a hablar del mismo tema, pero entonces hace una pregunta y es la siguiente. Usted tiene ahí el pasaje, dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Mira esa pregunta. Y luego dice: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Pero entonces mire la pregunta. Mire la pregunta, porque bueno, si estamos hablando de Acera, de Baal, de Moloch, bueno. Pero aquí el Señor está diciendo: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes?
Entonces, ¿qué está queriendo decir el Señor allí? O sea, ni siquiera de mí hagan imágenes. Porque nadie es capaz de plasmar mi grandeza. O sea, ¿quién puede plasmar la grandeza de Dios en una imagen? Mire que lo que uno lee allí, en el capítulo 46 y lo que leímos al principio, habla de la idolatría. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribió a los romanos acerca de este tema. Y él comienza a revelar que tanto el ateísmo como la idolatría nacen no de la ignorancia del hombre, sino de la rebeldía que hay en el corazón humano. Es un problema del corazón, no del intelecto, porque mire que ahorita leímos al principio. O sea, si usted razona, usted dice, pues estoy adorando un pedazo de madera. Estoy adorando un pedazo de madera, pero el problema va más allá, el problema está en el corazón del hombre, lo que hemos dicho. Por ejemplo, el ateo tiene evidencia suficiente, pero él se resiste. A pesar de que tiene la evidencia allí, de que es la evidencia, porque el Señor se revela no solo a través de las Escrituras, sino por medio de la creación. Hay mucho ateo que se resiste, se niega a creer. Entonces ya allí la cuestión no es de intelecto, hay algo en el corazón. Y lo mismo la idolatría, y uno dice, pero ¿cómo no entiende que eso es un pedazo de madera? Entonces allí nos damos cuenta de que el problema, más que en el intelecto, está en el corazón. Está en el corazón. Mire, es que vamos a Romanos capítulo 1 y lo leemos. Romanos 1:21. Conocemos ese pasaje de sobra, pero vamos a leerlo. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y mire lo que sucede. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza. Mire, ¿a quién me asemejáis? Allí está, ¿a quién me asemejáis? Mire, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Mire cómo se va degradando la imagen de Dios. Porque luego dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, mire lo que sucede allí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es un problema del corazón, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mira qué tremendo a lo que llega el hombre cuando sucumbe ante la idolatría. Porque es que si nosotros nos paramos hoy y miramos los ídolos de carne y hueso que el hombre levanta, vemos el mismo patrón, que uno dice, pero es que es otro ser humano. Y la gente se desvive y se quiere enloquecer y los quiere tocar, y uno dice, pero es que ese se enferma igual que yo, ese va al baño igual que yo, pues es otro ser humano. Pero hay un problema en el corazón del hombre. En Génesis 1:27, usted sabe que Génesis es el primer libro de Moisés. Amén. O sea, Dios utilizó a Moisés para escribir ese libro. Moisés deja muy claro que Dios es el creador. Él lo deja muy claro, el creador es Dios. Y es más, cuando vamos al Salmo 100, versículo 3, hablando de la obra de Dios en el hombre, cómo Dios es el creador del hombre, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y ahí se afirma lo que nos dice Génesis 1:27, que ahí está muy claro. Y creó Dios al hombre
a su imagen. Lo que leíamos ahora, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero entonces miremos el deseo de Dios. El deseo de Dios, cuando crea al hombre, es que en el hombre se refleje su imagen. Y es más, si nosotros retrocedemos, porque este es el versículo 27 y nos vamos al versículo 26, en el versículo 26, en ese proceso de la creación, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Entonces, esa imagen y semejanza radicaba en el dominio sobre la creación, que el hombre fuera el representante de Dios, que tuviera dominio. Incluso en el Salmo 8:6, David dice, hablando del hombre: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero entonces vemos allí la mano de Dios, Dios creando al hombre y Dios dándole autoridad al hombre. Pero ¿qué sucede? Que tristemente al hombre se le subió la autoridad que Dios le dio a la cabeza. Y sabemos lo que sucedió. Entonces hoy ya no vemos esto, sino que vemos esto: el hombre creando a Dios. Ya no vemos y creó Dios al hombre, sino que vemos y el hombre creó a Dios. Pero ahí está con D minúscula, porque no estamos hablando del Dios de la Biblia. Es el hombre creando a Dios a su imagen. Mire cómo se ha invertido todo. Y eso es idolatría. Eso es idolatría. Porque ya es el hombre tratando de imprimir su imagen en ese Dios que él mismo crea. El Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios verdadero. Y Dios, sabiendo eso, cuando usted y yo vamos a los 10 mandamientos, encontramos lo siguiente. Mire lo contundente que es Dios al respecto. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces hay algo bien interesante allí, porque cuando usted se va un poquito más atrás, versos 1 y 2, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces a veces hay gente que dice: no, pero es que Dios se está refiriendo ahí es a otros dioses, a la adoración de dioses distintos a Él. Pero entonces, si fuera así, sería repetitivo, porque cuando usted va al verso 2, se lo acabé de leer, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego dice esto. Mire, cuando Dios habla de adorar imágenes, se está refiriendo a imágenes que representen a otros dioses, y se está refiriendo a imágenes que lo representen a Él. Porque nosotros no podemos tener ayudas para adorar a Dios. Porque la Biblia dice que nosotros andamos por fe o por vista. Por fe. Por fe. Entonces ese mandamiento no solo se refiere a los dioses paganos, también se refiere a nuestro Dios. Y no se centra solo en el objeto de adoración, sino en la manera en que nosotros adoramos. Nosotros no necesitamos ayudas para adorar a Dios, porque hay muchos que dicen: no, pero eso no tiene nada de malo. Eso me ayuda a conectarme con Dios. ¿Eso qué daño puede hacer? Incluso, mire la más usada.
que no se usa, tanto para Dios, sino para los santos, los famosos santos, que la Biblia deja claro que los santos respiramos y caminamos. Usted es un santo, porque a usted lo apartó Dios. No es una persona que se murió y que la canonizaron, eso es un cuento ahí, un invento ahí. Sí, la Biblia dice que los santos somos los que Dios ha apartado. Amén, no porque tengamos una aureola ni nada de eso, no, es que somos apartados por Dios y que buscamos caminar en santidad. Amén. Pero entonces le dicen, es que eso es como tener una foto de la mamá o del hijo ahí en la billetera. Mire, yo le puedo mostrar aquí una foto de mi mamá y en 5 minutos entra mi mamá por la puerta y usted la identifica claramente, porque la de la foto efectivamente es mi mamá. Una imagen. A ver, vámonos a María, por ejemplo. La Biblia, ¿dónde dice cómo era María? La Biblia, ¿dónde dice cómo era, por ejemplo, Moisés, Abraham, José? Entonces, usted decir que tiene una fotico de María, por ejemplo, eso no es una foto, porque es que nadie sabe cómo era ella. Nadie sabe cómo era ella. Amén. Usted lee la escritura, en la escritura lo que nos decía en estos días el pastor de David, se dice que era rubio, que era de buen parecer, pero eso no le da a usted elementos para, sí, con eso voy a hacer un dibujo de David, me va a quedar igualito como era David. No. Entonces, si eso podemos decir de David, de José, de Pedro, de Pablo, hermano, ¿quién va a poder hacer una imagen de Dios? O sea, ¿qué imagen va a poder representar al Dios todopoderoso? Porque es que, mira, esto no es de gustos personales, no, es que yo me inspiro viendo el cuadrito de la Santísima Trinidad y entonces ahí en medio de mi inspiración yo entro en la... No, esto no es de gustos, es una orden que Dios da, es una orden que Dios da. No te harás imagen, no es si a nosotros nos parece, nos gusta, es una ayudita, no, Dios es muy claro, no te harás imagen. Razón número 1 de por qué no, porque no falta el terquito que dice, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Una imagen deshonra a Dios porque oscurece la gloria de Dios. Por eso ahorita leíamos en Isaías 46:5, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Mire, usted puede ser el artista más habilidoso del mundo y hacer la imagen más hermosa, más estética que usted pueda hacer. Pero ahí usted está corrompiendo y adulterando la gloria de Dios. Usted está ocultando la naturaleza y el carácter de Dios. Es que, hermano, ¿quién va a poder hacer una imagen de Dios? O sea, no. No es posible. Mire, Aarón no era muy habilidoso. Y cuando usted va y lee en Éxodo 32, usted se encuentra allí una mezcolanza, hermano, porque mire, el pueblo llega y le dice, por ejemplo, a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. A Moisés, ¿quién sabe qué le pasó? ¿Quién sabe si regresa? Entonces, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y entonces llega Aarón y les hace, dice ahí, un becerro de fundición. Y le dice al pueblo, oiga, mire la confusión, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Acaso el que los sacó de la tierra de Egipto no fue el Señor? O sea, mírame, es que después más adelante dice, mañana será fiesta para Jehová. Mañana será fiesta para Jehová. O sea, supuestamente ese becerro de fundición
Era en honor a Jehová, pero ¿en qué terminaron ellos? Es que, mira, no confundamos las cosas. No confundamos las cosas, porque mire lo que le sucedió al pueblo de Israel. Cuando leemos en la Reina Valera dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Digamos que uno lee allí en esa versión y dice, pues sí, una fiestecita normal, un compartir. Pero resulta que cuando usted va y lee eso en otras versiones, o sea, cayeron en un desenfreno tremendo. ¿Pero por qué? Porque se pusieron a hacer lo que no tenían que hacer. Supuestamente eso lo estaban haciendo en honor a Dios, pero no importa que usted quiera hacer algo en honor a Dios, si usted está yendo en contravía a lo que Dios ha ordenado que usted haga. ¿Recuerda a Saúl cuando sacrificó los animales? No los destruyó, sino que los dejó que para sacrificarlos a Dios. Esa fue su excusa, pero estaba desobedeciendo a Dios. Y nosotros vemos este becerro y allí definitivamente se ocultó totalmente la gloria de Dios. Mire, una imagen puede ser casi la copia exacta de una criatura. Usted ha visto los museos de cera, pero ¿quién puede representar al Creador? Nadie, ninguna mente humana, por brillante que sea, puede conseguir la gloria, la majestad, la grandeza de Dios. No se puede. Mire, incluso cuando hablamos de Jesús, porque entonces vienen y dicen, no, pero es que Jesús se hizo hombre. Sí, Jesús se hizo hombre. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesús? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. De pronto por la profecía que dice que le mesaban la barba, pues sabemos que tenía su barba, ¿cierto? Pero es que Dios es sabio, por eso Dios no dejó esos detalles ahí en las Escrituras. Lo que deja es una cosa así muy por encima, precisamente sabiendo cómo somos los seres humanos. Y por eso Él advierte allí. Y digamos que, bueno, diga, no, una imagen de Jesús, pero hay algo que yo le quiero aclarar. Yo no estoy hablando cuando usted usa una imagen con fines didácticos. Amén. Pues por ejemplo, para enseñarle allá a los niños, usan los dibujitos. Yo estoy hablando es cuando usted coge un muñeco y comienza a poner su corazón en ese muñeco, su mente en ese muñeco, que porque usted ahí está adorando a Dios. Estoy hablando de eso, amén. Estoy hablando de eso. Entonces a uno le puede decir, bueno, pero es que representa a Jesús y Jesús se hizo hombre. De pronto una imagen pueda reflejar en cierta medida la humanidad de Jesús, pero su divinidad nunca. Por eso nosotros no estamos llamados a usar imágenes. Otra cosa que hacen las imágenes, comunican ideas falsas acerca de Dios. ¿Por qué? Porque una imagen procede de la imaginación de un hombre caído. La imaginación de un hombre caído. Y lo que hace ese hombre es imprimir allí lo que él cree acerca del carácter, de la voluntad de Dios. Por eso nosotros no debemos usar imágenes como ayudas, entre comillas, para adorar a Dios. Mire, lo que decíamos ahorita del becerro de oro, cuando usted lee otras versiones, dice una, por ejemplo, luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Otra dice que se entregaron a diversiones paganas. Y no se supone que la fiesta era para el Señor, porque ahorita lo leímos en Éxodo 32:5, que era fiesta del Señor. Entonces, ¿por qué terminaron en esto? ¿Por qué terminaron en esto? Mire, lo que decíamos, por buenas que parezcan las intenciones del corazón humano, primeramente la obediencia a Dios.
¿Por qué? Porque el profeta Jeremías lo dijo y lo hemos repetido muchas veces. Engañoso es el corazón y perverso. Ahí está el problema. Dios sabe por qué ordena ciertas cosas. Dios sabe por qué dice ciertas cosas. Dios nos conoce. Dios sabe cómo somos. En el corazón del hombre, ahí en la palabra precisamente Jesús no dice que del corazón nacen todas esas cosas malas, incluida la idolatría, incluida la idolatría. Y no estamos hablando solo de una imagen, estamos hablando de muchas cosas. Mire cómo Abraham, su hijo, se le convirtió en un ídolo. Por eso Dios se lo pidió. A nosotros una bendición se nos puede convertir en un ídolo. Tenemos que mirarlo en toda su dimensión. Recordemos lo que pasó con el pueblo de Israel. El mismo Jesús, hablando acerca de este episodio, dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted sabe la historia. Ellos comenzaron a quejarse, a murmurar, y el Señor les envió serpientes y comenzaron a morderlos. Y muchos comenzaron a morir. Entonces Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, la levante en un asta, y que todo el que mire la serpiente no va a morir. Que eso es lo que sucede efectivamente con todo aquel que cree en Cristo, que ha sido mordido por el pecado, que está condenado a muerte y mira a Cristo y vive. Pero lo tremendo es que esa serpiente, que era una representación profética del sacrificio de Jesús, terminó convertida en un ídolo. Incluso el rey Ezequías la tuvo que destruir. Le pusieron nombre, le pusieron Nehushtan, y le quemaban incienso. Es que mira el corazón humano. Por eso el Señor nos advierte. Mire cómo torcemos las cosas. Mire cómo torcemos las cosas. Por eso la advertencia del Señor. Porque mire, ¿qué sucede? Una imagen lo que hace es distorsionar la verdad de Dios en la mente del hombre. Y si el hombre se enfoca en la imagen, tarde o temprano se va a terminar inclinando y adorando a la imagen. Téngalo por seguro. Así va a ser, porque miremos que así sucedió con el pueblo de Israel. Mire cómo hicieron de esta serpiente de bronce un ídolo. Mire, es que es algo como esto, y ni siquiera equivale a lo que usted y yo estamos viendo hoy, porque estamos hablando de Dios. Ese es el sol, supuestamente. Amén. Traté de sacar una foto bien. Y el que hace un ídolo hace esto. Es ridículo. Mire, es que mire el contraste, mire. Hacer un muñequito de Dios. O sea, y estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. Por eso Dios en su sabiduría habla allí y dice: ni de otros dioses ni mías, para adorarlas, para postrarse. Mire, es que ni siquiera un apóstol se puede salvar de eso. La Biblia nos habla de un inconverso llamado Cornelio, que cuando sale a recibir al apóstol Pedro, que Dios le envía a Pedro a que le predique a él el evangelio, ¿qué hace? Se postra y adora. Mire, se postra y adora, y entonces llega Pedro y lo levanta y le dice: no, yo también soy hombre. No hagas eso. Pero el apóstol Juan, ¿usted sabe quién era el apóstol Juan? Estamos hablando del apóstol Juan. Oiga bien, acabamos de hablar de Cornelio, un hombre piadoso, sí, pero que desconocía un montón de cosas. Pero el apóstol Juan, porque es que decimos: no, pero eso a mí no me va a pasar. Eso a mí no me va a pasar. Porque es que estamos hablando de una imagen, pero estamos hablando también de que podemos hacer de una bendición un ídolo.
Le pasó a Abraham, el padre de la fe. Le pasó a él. Es que a veces decimos, no, a mí no me pasa. Mire, Apocalipsis 22:8, el apóstol Juan que estuvo con Jesús, que le revelaron el Apocalipsis. Mire, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y termina diciendo, adora a Dios. Porque mire, podemos estar hablando de imágenes físicas, pero también de imágenes mentales. Y tampoco es bueno tener imágenes mentales de Dios. ¿En qué sentido se lo estoy diciendo? Cuando usted tiene una imagen mental de Dios, usted lo termina haciendo de acuerdo a su amaño. Y le voy a poner ejemplo, hay gente que dice, no, pero es que a mí no me gusta pensar en Dios como un juez. A mí me gusta más bien pensar en Dios como un padre amoroso. Pero como un juez, no, ese es un ídolo. Ese no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un padre amoroso, pero también es un juez. Y empezamos a hacernos imágenes mentales. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta y esto no me gusta. Y comenzamos a armar un ídolo. Y creemos que estamos adorando a Dios. Y resulta que no. Estamos adorando a un ídolo. Lo estamos armando a nuestro amaño. Es como cuando usted pasa por un buffet y usted dice, deme de esto. No, eso es que fuego consumidor, no, eso no. Dios es amor, sí, ese. Deme 2 porciones de ese, no 3. Porque hay gente que es así, no. Eso que Dios aborrece el pecado. No. Que Dios ama a todos, sí, ese sí. No. Porque mire, tristemente llegamos a esto, entonces tenemos... Unos tienen a Dios como el genio de la lámpara. Yo froto la lámpara, sale el genio a sus órdenes, que es lo que quiere, no es sino que ordene y yo hago. Y hay otros que igual es una imagen distorsionada, lo tienen como Papá Noel. Yo le muestro la lista de todas las cosas buenas que he hecho y él me da mi premio. Y lo que el pastor tanto predica y siempre se enfatiza desde este altar. Y yo se lo decía una vez y me gusta, yo alguna vez lo leí y me gustó mucho y se lo repito. Dios no nos bendice porque nosotros seamos buenos. Dios nos bendice porque Él es bueno, porque Él es bueno. Ahora, no falta el extremista, ay no, entonces yo puedo vivir como me dé la gana, no. Pero entender que todo lo que yo haga para agradar a Dios es una muestra de gratitud hacia Él. Pero no es como buscando, yo voy a hacer esto y entonces Él me va a dar esto. Y entonces yo voy a hacer esto otro y Él me va a dar esto otro. No. Es como el diezmo, la ofrenda. ¿Usted por qué da? Ese cuento es que no, es que dé para que Dios le... No, usted da porque Dios ya le dio. ¿De dónde sacó lo que usted da? Es una manera de decirle... Señor, toma, porque el evangelio de la prosperidad ha hecho eso del diezmo y la ofrenda, no, que de tanto y Dios le devuelve tan, no. Usted da porque Dios ya le dio, ya lo bendijo. Entonces, mire, a veces podemos tener en nuestra mente a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Resulta que estamos adorando un ídolo. Pero por eso es importante que nosotros vamos a las Escrituras. Mire, cuando usted ve el tema central de la Reforma Protestante, cuando se levantó Lutero, que usted conoce pues la historia, ¿cierto? Que él era un monje y él empezó a mirar la palabra y a darse cuenta de un montón de cosas. Y él se levantó, por eso a nosotros uno de los motes que nos tienen es protestantes, porque precisamente él se levantó, él protestó en contra de eso, y no solo él, muchos se levantaron. Pero ellos ¿qué dijeron? Estamos lejos de las Escrituras. Nos hemos alejado de las Escrituras. Y es que ahí está la clave. Usted y yo tenemos que ir a las Escrituras. No es el Dios que yo me imagino, como yo pienso que es Dios, como a mí me gustaría que Dios fuera. No.
Porque usted puede decir, no, es que yo no tengo un ídolo, yo no tengo una estatua en mi casa, pero puede tener en su mente un ídolo, una imagen de Dios que no es. ¿Y dónde está la imagen de Dios que sí es? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser un pueblo de libro. Aquí no se vale eso de que, mire, a usted le tiene que gustar leer la Biblia. Yo le estoy diciendo, ay, no lea de economía o lea de cualquier otra cosa. Eso, si a usted le gusta leer las noticias y leer de lo que sea, lea, está bien. Pero el principal libro que usted tiene que leer es la Biblia. Mire, yo he escuchado alguna vez un pastor hablar de lo triste que es ver hoy cómo el evangelio, sobre todo en los Estados Unidos, es un evangelio diluido. Y él decía, qué tristeza, ya no es un evangelio en muchos lugares que se fundamenta en la palabra, sino en frasecitas y musiquita y cancioncitas. En cancioncitas, ¿cuál es la última cancioncita de moda? Y frasecitas que suenan muy, él decía, muy cool, pero cuando usted va y mira no sabe nada de Biblia. Y nosotros tenemos que ser un pueblo de libro, de Biblia. Mire, yo no sé cuántos han visto esta serie. A usted le puede gustar o no. Yo he escuchado muchos análisis acerca de esta serie. Entonces, digamos que, ¿cuál es el problema de esta serie? O el problema no. Mire, hay series que hablan de la Biblia, pero si yo leo la Biblia, yo puedo diferenciar que es bíblico. Mire, una cosa es que algo sea no bíblico y otra que sea antibíblico. Me explico. Por ejemplo, en esta serie, Pedro tiene esposa, que es bíblico, porque en la Biblia dice que Pedro tenía suegra. Hay una gente tan disparatada que, hermanos, yo he escuchado así, es que Pedro tenía suegra, pero que no tenía esposa. Para justificar lo que sabemos del papá, bueno, o sea, y lo dicen serios, no, Pedro sí tenía suegra, pero Pedro no tenía esposa. Entonces, sabemos que Pedro tenía esposa. Ahora, en esta serie, la esposa de Pedro se llama Edén. La Biblia no dice eso. Eso no es antibíblico. Pero no es bíblico. O sea, usted no va ahí y busca en la Biblia y dice, y Pedro se casó con Edén. No, ahí no dice. Incluso llegan a una parte en que ella queda embarazada y pierde el bebé, algo así. Yo me la tengo que retomarla otra vez. Entonces, es una cosa que, o sea, no está en la Biblia. Pero si usted eso dice, no, pero eso no está en la Biblia, pues entonces no vea la serie mejor. Si eso le causa a usted, ay, y está bien, amén. Ahora, si saliera la serie con que Pedro se casó con Roberto, entonces ahí sí ya hay problemas, porque eso ya es antibíblico, amén. Pero entonces, ¿cuál es el cuento de estas series? Estas series, digamos que son una representación, por ejemplo en este caso, de Jesús, de su ministerio, sí. Y vas a ver cosas que están en la Biblia y cosas que no, que el director se tomó su libertad de poner ahí a Jesús, por ejemplo, que Jesús jugando con los niños y que no sé qué, bueno, cierto, pudo haber pasado, puede que no haya pasado, pero el cuento es que si yo conozco la palabra, pues yo sé que es Biblia y que no es Biblia, y cuando veo algo que es antibíblico, pues hasta ahí llegué, porque ya, cierto, está mostrando ya cosas raras ahí. Pero entonces el problema es que cuando el cristiano no lee la Biblia, se queda en su mente con el Jesús de esa serie. Y ahí es donde está el problema. Porque ya el Jesús que tiene en su mente no es el Jesús de la Biblia, sino el de The Chosen. Y eso no puede ser así. Porque hablando de esta serie, una vez un pastor decía, yo he escuchado gente que decía, yo empecé a ver la serie y me pareció bonito, y esa serie me llevó a ir a la Biblia y empecé a leer los evangelios y me terminé enamorando de Jesús.
Pero yo no me puedo quedar con lo que me muestra una serie. Yo tengo que leer la palabra. Porque si no, hermano, mire, si usted no lee la Biblia, usted va a tener en su mente una imagen de Dios que no corresponde. Una imagen de Dios que no es. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Ahí es donde empezamos a tener problemas. El Dios que usted y yo tenemos, el Dios en el cual usted y yo hemos creído, es demasiado grande. Tan grande que no se puede representar en una imagen. O sea, es hasta estúpido querer hacer eso. O sea, no tiene sentido. Mire, esa pregunta que vimos ahorita, si la miramos en otro pasaje del mismo libro de Isaías y en la palabra de Dios para todos, esa versión dice, el Santo Dios dice, ¿con quién me van a comparar? ¿Quién es como yo? Levanten sus ojos y miren hacia arriba. ¿Quién creó todo eso? El que hace salir su ejército de estrellas una por una y a todas llama por su nombre, porque nada escapa a su gran fuerza y poder. Mira, el Dios que usted y yo adoramos es demasiado grande, hermano. Yo le digo, hermano, a veces a mi esposa, somos tan ignorantes de Dios. Y mira, a mí hay algo que me gusta estudiar la palabra, pero le confieso, también me frustra estudiar la palabra, porque yo leo y yo digo, Dios es tan grande que, o sea, por más que yo quiera aprender, conocer, o sea, no me da la mente para entender la grandeza. O sea, uno se maravilla, pero al mismo tiempo como que, mire, yo quiero que cerremos leyéndole algo que yo alguna vez se lo comenté. Cuando yo leí eso, a mí me explotó la cabeza. Y yo una vez se lo comenté, pero lo quiero traer otra vez aquí a colación porque cuando usted se detiene a pensar eso, entiende la grandeza de Dios y entiende lo tonto que es representar a Dios en una imagen, los ciegos que estábamos. E incluso querer tener una imagen de Dios, que es el Dios que nosotros queremos tener y no el Dios que está en la palabra. Porque el tema no es que yo creo en un Dios así, no. Yo quiero conocer al Dios de la palabra, en la palabra. Y en esa medida yo voy a tener un concepto, aunque no pleno, porque lo que decíamos en estos días, usted a Dios no lo va a conocer así en toda su plenitud, así, porque Él es Dios. Pero que tengamos un concepto correcto de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Le voy a leer lo siguiente, escuche con atención. Esto es sacado de este libro. Y mira las cifras que le pongo ahí para que mencionemos ahí mirando esos números que son difíciles de leer. Ese libro se llama No basta mi fe para ser ateo. O sea, como quien dice, necesito más fe para ser ateo que para creer en Dios. Amén. Entonces vean lo que dice. Cualquier viaje humano al espacio penetrará solo en una pequeña fracción de él. Hay 100,000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Estamos hablando de nuestra galaxia, oiga. Mire, 100,000 millones de estrellas. Mire el número. Como para que entienda de qué estamos hablando. En nuestra galaxia. Nuestra galaxia, no estamos hablando de todo el universo. Hay 100,000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Y la distancia promedio entre esas estrellas, o sea, la distancia que hay entre una estrellita y otra estrellita que usted y yo las vemos allá en el cielo, es de 60 billones de kilómetros. 60 billones. Mire el número allá. 60 seguido de 12 ceros. Yo no sé si usted alcanza como yo. A mí eso es mucho. Para mí eso es mucho. Ya. Eso es mucho, mucho, mucho. Entonces aquí, como para que nosotros aterricemos, porque uno llega y ve eso y dice, pues, ¿y qué?
¿Qué tan lejos es 60 billones de kilómetros? Digámoslo de esta manera: cuando un transbordador espacial está en órbita, viaja a aproximadamente 34.000 kilómetros por hora. Eso es una velocidad tremenda, casi 10 kilómetros por segundo. Si pudieras entrar a un transbordador espacial y acelerar en el espacio a casi 10 kilómetros por segundo, te llevaría 201.450 años para viajar 60 billones de kilómetros. O sea, usted se monta en un transbordador y dice: voy a ir de esta estrellita a esta estrellita. Se va a demorar viajando 201.450 años. Entonces dice acá, mire, para que nosotros entendamos un poquito. En otras palabras, si te hubieras metido en el transbordador espacial en el tiempo de Cristo y hubieras comenzado a viajar desde nuestro sol, desde esa estrella, hacia otra estrella, a una distancia promedio, llevarías, mire, si nos hubiéramos montado en el transbordador en el tiempo de Cristo y que hubiéramos comenzado a viajar, en este momento llevaríamos la 100ª parte del camino. O sea, dividida el caminito en 100 pedacitos, llevaríamos uno de esos pedacitos en este momento. Entonces mire pues, entonces vea ya cómo comienza aquí. Ahora, considera que esa distancia es solo entre dos de las más de 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Otra vez nos vuelve a aterrizar. Mire, esa es la distancia que hay entre una estrellita y otra estrellita de las 100.000 millones de nuestra galaxia. O sea, si usted se demora eso yendo de una estrellita a otra, imagínese. Bueno, entonces dice: ¿cuántas estrellas hay en todo el universo? El número de estrellas en el universo es aproximadamente igual al número de granos de arena en todas las playas de toda la Tierra. Y a 10 kilómetros por segundo te llevaría más de 200.000 años pasar de un grano de arena a otro. Entonces dice: los cielos son increíbles. Entonces ve, ahorita viene la parte que a mí me voló la cabeza. La Biblia nos dice que miremos hacia el cielo si queremos tener una idea de cómo es Dios. David escribió en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un par de siglos más tarde, el profeta Isaías planteó una pregunta de Dios: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? La respuesta está en el siguiente versículo: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Isaías continúa diciendo que Dios conoce todas las estrellas del cielo por su nombre. ¿Por qué Dios nos dice que lo comparemos con los cielos? Porque Dios no tiene límites y desde nuestra perspectiva tampoco lo hacen los cielos. O sea, solo piensen lo que acabamos de hablar de los cielos, trasládelo a Dios. Si pensando en los cielos a usted no le da la cabeza ahora Dios es el limitador ilimitado, el creador no creado de todas las cosas. Él es el ser infinito, autoexistente, que creó este vasto y hermoso universo de la nada y que lo mantiene todo unido hoy en día. Solo hay una entidad en nuestra experiencia, que puede proporcionar una analogía con la infinitud de Dios. Una imagen destinada a representar a Dios no servirá. Por eso lo que decíamos ahora, una imagen simplemente limita su majestad. Solo los cielos gritan infinitamente. Infinidad es lo que describe cada uno de los atributos de Dios, incluyendo su poder, conocimiento, justicia y amor. Esta es la razón por la que la Biblia usa los cielos para ayudarnos a captar lo infinito del amor de Dios. El Salmo 103:11 declara: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué tan altos son los cielos sobre la tierra? Cuando consideras que hay 60 billones de kilómetros entre dos estrellas y que estas son tan numerosas como los granos de arena de la playa, podrías decir: los cielos son infinitamente altos. Es cierto, y esa es la altura del amor de Dios.
Por eso a mí una canción que cantamos acá, que cuando ya la escuché, aún los cielos no pueden sostenerte y el espacio junto, porque uno, mírele, o sea, hermano, mire, yo no sé si me hice entender, por eso le digo, hermano, yo le estoy hablando aquí de algo que, por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y yo le decía, a mí a veces me frustra, porque yo digo, Señor, pero ¿yo cómo voy a hacer para decir? O sea, por eso es que usted predica y el Espíritu Santo hace la obra. Porque hermano, es que yo aquí le puedo venir a hablar del Quijote de la Mancha, eso son cosas humanas, pero de hablar de Dios, hermano, eso es gloria a Dios, hermano. Mejor dicho, sin palabras. Denle un aplauso al Señor. Siempre nos vamos a quedar cortos. Y todas las palabras que usemos, mire, yo puedo aquí traerle las palabras y siempre se van a quedar cortas. Mire, usted puede decir, Dios es todopoderoso, pero esa palabra no le hace justicia. Dios es hermoso y esa palabra no le hace justicia. Sino que no existe esa es la que podemos usar. Esa es la que podemos usar en nuestro idioma, pero si usted se pone a pensar en él, hermano, no hay idioma que le haga justicia y que lo pueda describir en toda su plenitud, en todo su esplendor. Por eso, hermano, la idolatría es muestra de insensatez en el corazón del hombre. ¿Cómo vamos a limitar a Dios a una imagen física o una imagen en nuestra cabeza distorsionada que no es? Mire, cuando el Señor dice la palabra en Deuteronomio, que cuando el Señor le habló al pueblo de Israel en el monte, en ningún momento les permitió ver imagen, representación alguna, solo les dejó oír su voz. Solo piensen eso, solo les dejó oír su voz para que ellos así como usted y yo hoy, se enfocaran en la palabra. Mire, si usted quiere conocer quién es Dios, ahí está la palabra. Ella es la que nos revela quién es Él, su carácter, sus atributos, su gloria, su majestad. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Usted no necesita ninguna ayuda. Nosotros muchos que venimos del catolicismo romano, recuerda que teníamos estampitas, estatuas y todo ese tipo de cosas, la medallita y todo ese tipo de cosas. Ahora que conocemos la verdad, nos damos cuenta de los ciegos que estábamos y de lo grande que es el Dios al que usted y yo adoramos. Señor, gracias te damos por habernos visto con ojos de misericordia. Mira, ahorita yo hablaba con el pastor, sinceramente yo no entiendo por qué Dios me escogió. Si yo me pongo a pensar, Señor, ¿tú por qué me escogiste a mí? ¿Por qué? Mira, hermano, yo no entiendo, no me da la cabeza, pero hay algo que yo sí puedo hacer y es darle gracias al Señor. Señor, mira, yo no sé por qué me escogiste tú. No sé si algún día lo vaya a saber, a entender, no sé, Señor, pero lo único que yo quiero hacer en esta hora es darte las gracias, Señor, porque tú siendo
el Dios Todopoderoso, me miraste con ojos de misericordia y me llamaste, Señor, a tus caminos, y hoy estoy aquí. Y si estoy aquí, Señor, es porque tú me has sostenido. Y yo confío en que el día de mañana, que desconozco, Señor, qué deparará el día de mañana, yo confío en que el día de mañana me seguirá sosteniendo. No sé cuánto voy a vivir sobre esta tierra. No sé si sean días o años o semanas, no sé, Señor, tú lo sabes todo. Pero sí quiero, Señor, el tiempo que yo viva sobre esta tierra, diré, Señor, el tiempo que yo viva sobre esta tierra, quiero conocerte cada día más. Y quiero caminar contigo. Y quiero hacer tu voluntad. Y te quiero adorar, Señor, a ti, el Dios verdadero, que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, gracias. Te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, eres grande, más que los cielos. Señor, eres
Gracias te damos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré, porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré, porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. ¿Por qué? Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová, porque soy llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová, el santo nombre bendito de Jehová, el santo nombre bendito de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Mano, recuerda.